temas que traemos acerca de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Hermanos, este ya es el mensaje número 44 de esta preciosa carta. Estamos en el capítulo 9 mirando la soberanía de Dios en la elección. La soberanía de Dios en la elección. Es decir, Dios es el que dispone, o dispuso mejor, y ahora está llevando a cabo ese plan de salvar a los que Él quiso. Y obviamente hemos visto muchas objeciones acá y se han tratado de contestar, o el apóstol Pablo las ha tratado de ir contestando. Veamos que por qué los judíos, no es que haya fallado la palabra, sino que es la incredulidad de los judíos. Veíamos la primera parte, versículos 1 al 5 de Romanos, capítulo 9. Veamos luego el verdadero pueblo de Dios, Romanos 6 al 9, Romanos 9, versículos 6 al 9. Veamos la elección de los hijos de Dios, versículos 10 al 13. Y a sociedad veíamos la misericordia de Dios restringida. Dios no le da la misericordia a todas las personas, sino a los que Él quiere. Tendré misericordia de quien quiera tener misericordia, versículos 14 al 18. Veíamos que esta restricción no hace a Dios injusto, que es el que objeta hoy. Si Dios elige al que quiere y no los elige a todos, entonces esto pareciera que Dios es injusto en la elección. No. Veíamos que Moisés es ejemplo de esa restricción y Faraón también es ejemplo de dicha restricción. Ni Faraón era más malo que Moisés, ni Moisés era más bueno que Faraón, sino que Dios así lo dispuso. Hoy vamos a continuar, hermanos, otra vez explicando esa parte. Hay otra objeción ahora, pero ese es el tema que le puse, es vasos de ira y vasos de misericordia. Versículos 19 al 24, Romanos capítulo 9, versículo 19 al versículo 24, vasos de ira y vasos de misericordia. Y vamos a ver cómo el apóstol Pablo ahora responde a otra objeción que se levanta. Entonces, si Dios no es injusto al escoger, como Pablo lo demuestra, entonces viene la otra objeción y lo vamos a leer. Versículo 19. Pero me dirás, ahí está el objetor otra vez, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Y luego Pablo contesta, más antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Vasos de ira y vasos de misericordia. Otra vez tengo 3 puntos allí, yo soy muy trinitario. Tengo 3 puntos. El primer punto está en el verso 19 y yo le puse así como una objeción razonable, pero entre comillas, porque no es razonable, pareciera, desde el punto de vista humano pareciera que es razonable, pero no es razonable. Versículo 19, esa objeción. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Nueva versión internacional de este versículo dice, pero tú me dirás, entonces, ¿por qué todavía nos echa la culpa a Dios? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Pablo está viendo, hay dos afirmaciones allí. Y esta objeción surge porque dice, pero me dirás, o pero tú me dirás, es decir, ¿cómo es que llama esto? Diatriba, creo. Esta forma de expresión es una diatriba, es decir, que la persona, en este caso Pablo, que está escribiendo, él tiene una persona que le objeta al frente, él está como discutiendo con alguien, más o menos, y ese es lo que se llama, en esa época, no sé, ahora se llama una diatriba, que ellos, Pablo al escribir, él está teniendo una persona ahí que él le contesta, le pregunta y le contesta. Entonces más o menos es la idea. Bueno, si Dios, como usted me dice, que amó a Jacob y aborreció a Esaú,
Si usted me dice ahora que Dios no tiene misericordia de todos, sino que tiene misericordia del que quiere tener y lo salva y al demás lo deja en su justa condenación, y si eso no hace a Dios injusto, entonces eso quiere decir que el hombre no es culpable. Es decir, si usted me está diciendo, Pablo, que Dios es el que todos están caídos y Dios ama a este pero a este no, tiene misericordia de este pero de este no, entonces la culpa no es del hombre. Ojo, muy atrevido, la culpa es de Dios. ¿Por qué va a culpar Dios al hombre? Hermano, y esto muchas personas tienen esa idea. Si el hombre no puede salvarse a sí mismo y Dios interviene en la salvación de algunos para salvarlos, entonces los demás que va a mandar al infierno no son culpables. Y eso es lo que Pablo va a contestar. Bueno, no contesta. Más bien pone un ejemplo que interesante, pero uno no encuentra la respuesta de Pablo. Nos da alguna ayuda. Por eso puse una objeción razonable. O sea, desde el punto de vista humano, desde el punto del hombre caído, es algo razonable, hermano. Si ninguno tiene opción de salvación y Dios salva a uno, entonces los que no son salvos no son culpables. ¿Acaso nuestra mente humana no razona de esa manera? Claro. Porque entonces él no tiene la culpa, porque al fin y al cabo Dios fue el que intervino. Entonces por eso viene el objetor. Pero me dirás, dice Pablo, ¿por qué pues sin culpa? Es decir, ¿por qué Dios va a culpar a las personas? Y luego dice, y responde la segunda, porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Es decir, nadie puede resistir a la voluntad de Dios, a los decretos de Dios. Entonces, ¿cómo Dios puede culpar si son decisiones de Él? Como alguien dijo, si en el decreto de Dios estaba destinado salvar a unos, es la idea, en el decreto de Dios estaba destinado condenar a otros, entonces el que es condenado no tiene la culpa. ¿Por qué Dios va a culparlo? ¿O acaso eso no es lo que uno razona? ¿O acaso usted y yo, cuando nos enfrentamos con esta doctrina de la predestinación, no razonábamos de esa manera? Esa es la razón por la cual lo que conocemos nosotros como teología arminiana prefirieron pensar, no, sí creemos en la predestinación porque la Biblia lo dice, eso es imposible de quitarlo, ahí está. Pero la predestinación es que Dios vio a futuro quién iba a creer y lo predestinó. Como para aliviarse un poquito y como para liberar a Dios de esa culpa, o mejor como para no culpar a Dios. Que yo no puedo culpar a Dios de esa decisión. Entonces mejor lo que hizo Dios es que Él vio a futuro quién se iba a salvar, quién iba a creer, y por eso entonces lo eligió. Ay, como alguien me dijo, no, pero es que Dios lo eligió en Cristo. Es decir, la elección es en Cristo y tienen que estar en Cristo. Si alguno no está en Cristo, o sea, cualquiera, si todo el mundo estuviera en Cristo, Dios los hubiera elegido. Porque la elección es en Cristo, así me objetaba alguien también. Entonces, y hermano, esto siempre es interesante porque las personas quieren responder de acuerdo a sus puntos de vista y quieren tener a Dios de acuerdo a sus propias ideas, no de acuerdo al concepto de la palabra, y por eso hay que tener en cuenta esto. Entonces, la primera afirmación habla sencillo de la responsabilidad humana. ¿Por qué? Pues inculpa. ¿Cómo puede el hombre, hermano, ser culpable si Dios no lo ha escogido? Sería la pregunta. Pero Pablo no contesta, sino que él sigue con la argumentación. Pero nosotros lo sabemos por la palabra, que el hombre sí es culpable, porque el hombre es pecador. Dios culpa a las personas por su pecado, y ahora Pablo lo va a explicar de una manera interesante, tomando argumentos que ellos conocían, como los vasos, o el barro en las manos del alfarero, que esos tienen muchos pasajes de la Escritura, Antiguo Testamento. Yo voy a tomar solamente como dos nomás. Ahora, la segunda afirmación, porque nadie ha resistido a su voluntad, nos habla de la soberanía de Dios, lo que se conoce como el decreto de Dios o la voluntad de Dios. En otras palabras, el decreto de Dios se va a cumplir así Él no lo haya revelado. El decreto de Dios se va a cumplir así Él no lo haya revelado. En Deuteronomio 29:29 es claro para nosotros: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Hermanos, Dios nos dio lo que Él quiso que supiéramos y lo dejó en su palabra.
Lo que Él no quiso que supiéramos, es más, si lo que Él nos dio a conocer, si lo que Él nos reveló en su palabra, nos es duro para nosotros, que ahora el mismo Pedro dice, algunas son difíciles de entender, la cual los indoctos tuercen para su propia perdición. Es decir, si la misma gente con lo revelado que Dios da en su palabra la tuerce, ¿qué sería que nos diera un poquito más? Ahora, hermano, yo no sé si usted ha pensado en esto, pero es que, ¿quién es Dios, hermano? ¿Qué capacidad tiene usted? O diga, hablemos del hombre más inteligente, no sé, ya me perdió la cuenta, pero creo que el hombre no ha desarrollado ni el 25% de su cerebro. A ver, estudiosos, no hay una persona que lo haya desarrollado. Y el más sabio, por ahí un 15% quizás lo ha desarrollado de su cerebro. Tiene la capacidad para desarrollar mucho más. Pero aún así, el que lo ha desarrollado, hermano, eso no es ni una milésima comparado con lo que es Dios. Así que, milésimas nosotros de criaturas, ¿cómo vamos a tratar de objetar con Dios, hermano? No traje las palabras, pero hay un escritor, creo que es Douglas Moo, que él decía, estos son unos imbéciles. Todo el que quiera objetar a Dios no tiene más que una invisibilidad en su vida. Pero entonces aquí vemos las dos cosas. La primera afirmación nos habla de la responsabilidad humana. Ahora, ¿por qué pues sin culpa? ¿Cómo? Si el hombre es responsable, independientemente de los decretos de Dios y lo que Dios haya hecho, el hombre tiene una responsabilidad y tiene que responder a Dios. Y la segunda nos habla del decreto de Dios. ¿Cuál es el punto acá? Entonces, que esta objeción se da por la incomprensión de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, que van juntas, pero que actúan de una manera individual. ¿Cómo explicar eso? No hay una persona que lo pueda explicar. Lo que mejor, y siempre que yo hablo de esas dos, yo veo, como alguien dijo, los dos rieles del tren, llevan el tren, que es el todo, pero él va en dos rieles, necesita los dos rieles. Por un lado sería la soberanía de Dios, por otro lado la responsabilidad humana, para que se lleven a cabo las cosas. Es decir, hermano, para nuestra salvación, aunque Dios lo hace de principio a fin, pero es un riel de su soberanía, pero falta el otro riel de mi responsabilidad, y es que yo debo responder en fe y en arrepentimiento. Y ahí entramos en problema. Aunque Dios me da la fe y el arrepentimiento, lo hemos visto, pero yo tengo que tener la conversión. Por eso en la predicación del Evangelio es, debe creer, debe arrepentirse, y hay que insistirle a la gente a que crea y a que se arrepienta, porque es el riel que a él le toca, es decir, es responsable. Y le decimos, si usted no cree en Cristo y no se arrepiente, usted se va para el infierno. Pero si cree, usted es salvo, porque es su responsabilidad. Aunque la soberanía de Dios está ahí, si lo va a salvar o no lo va a salvar. Y es lo que entonces las personas entran en esta confusión por eso. Pero hay otro punto más. Solo un elegido, hermanos, aceptará la voluntad o la soberanía de Dios en la elección y se goza. Escuchen, solo aquel que es elegido, cuando toma esta doctrina de la soberanía de Dios, él la acepta y él se goza. ¿Quién entonces la objeta? El que no es elegido, y esto es tremendo, va a objetar esta doctrina. ¿Por qué? Porque él cree que la elección depende de él. Es decir, se está mirando con algunos méritos que tiene, con algunas obras. Es que ese es el punto, hermanos. Por eso otra vez aquí, la doctrina, la depravación total es tan importante para poder entender la obra de la redención. La gente no entiende todavía la depravación total. La gente cree que hay algo de bueno en las personas, que no son tan malos. Estos días hablaba con un hermano de Tuluá y él me contaba que se comenta eso de que el hombre tiene un vacío en su corazón. Ah, no, pues no solo invite a Dios y llene ese vacío. No, ¿cuál vacío? El hombre es una podredumbre total. Dios debe venir y renovarlo totalmente, hacer una nueva creación en él. Y entonces la gente cree que, no, sí, él es bueno, lo único que necesita es un poquito de Dios para que seguir adelante. Entonces ahí es donde está el problema, porque si las personas creen que tienen una bondad, un mérito, alguna obra, entonces, hermano, les va a ser muy difícil aceptar esta doctrina. Pero si comenzamos por ahí, como lo vamos a ver ahora, hermanos, de que realmente nosotros no hay nada, todos somos una masa de pecado, pues entonces más fácil se puede aceptar esta doctrina. El pastor John MacArthur dice aquí, dice, en su sabiduría perfecta,
y en justicia y juicio perfectos, Dios ha destinado a algunas personas para la salvación por su gracia, y debido a su pecado e incredulidad, ha dejado a los demás a la condenación bajo todo el peso de su ira. Muchos críticos de esta doctrina supuestamente salen a la defensa de la justicia de Dios, se equivocan al no reconocer que todo ser humano desde la caída merece nada más que la justa condenación de Dios a una eternidad en el infierno. Por lo tanto, no es injusto que de conformidad con su gracia soberana Él opte por elegir a algunos pecadores para la salvación. Ese es el punto, y como Él dice, las personas se aterran de esto, y entonces, si Dios es el que elige, pues entonces el hombre no es culpable. Y se aterran de esta doctrina, pero porque ellos creen que son meritorios, que tienen algún mérito, hermano, y ese es el punto. Ahora veamos entonces la operación de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana en dos versículos, hermanos, que para mí son impresionantes. Ya los conocen, pero vamos. Juan 6:37. Vamos a ver cómo actúa la soberanía de Dios y la responsabilidad humana en la salvación. Mire, Juan 6:37 dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. ¿Cuál es la soberanía de Dios? Todo lo que el Padre me da. Todo lo que el Padre me da. ¿Cuál es la responsabilidad humana? Vendrá a mí. Por eso dice el Señor: y al que a mí viene no le echo fuera. Soberanía de Dios, lo que el Padre me da. Responsabilidad humana, el que a mí viene no lo echo fuera. Entonces la pregunta es: ¿por qué? Él es responsable en venir. Somos responsables, la gente es responsable de venir a Cristo. Pero ¿por qué vienen a Cristo y el Señor no los va a echar fuera? Todo el que venga a Cristo Él no lo echa fuera. Pero ¿por qué el que viene a Cristo no lo echa fuera? Porque cuando Él viene es porque el Señor lo trajo. Todo lo que el Padre me da, o como dice el versículo 44, Juan 6:44, ahí está: ninguno puede venir a mí. Esa es la responsabilidad humana. Ninguno puede venir. Ahí está. No pueden venir si el Padre que me envió no lo trajere. No solamente vendrá el que el Padre me da, sino que el Padre lo trae. Nadie puede venir a Cristo. Por eso Cristo dice: el que viene a mí no lo echo fuera, porque Cristo sabe que el que está viniendo a Cristo, el Padre lo está trayendo, porque Él no puede venir. Y entonces ahí está: ninguno puede venir a mi responsabilidad humana si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día posterior. Usted puede ver en estos dos versículos cómo enlazan las dos. Si el Padre lo está trayendo, Él está viniendo. Lo único que yo puedo ver es la gente viniendo a Cristo. Nosotros no vemos la soberanía de Dios actuando, pero Él lo está trayendo. Por eso, hermano, no hay ningún problema con esta doctrina de la soberanía de Dios o de la elección, porque nosotros lo que hacemos es predicar el Evangelio a todo el mundo e insistir lo más que podamos. Ahora, la gente no viene porque no pueden venir. La gente no viene porque el Padre no lo está trayendo. Pero uno que va a saber que esa persona más adelante quiera venir, y si más adelante quiere venir es porque el Padre lo está trayendo. Y por eso Cristo dice: yo no lo echo fuera, yo lo recibo, le abro los brazos. Por eso, hermanos, quienes no entienden esta doctrina, y esta semana les mandé algo que me llamó la atención. Yo le decía a mi esposa: ¿cómo es posible que un erudito como es Armando Alducin, Dios mío, llegue a esas conclusiones tan erradas? Y yo decía: ¿pero por qué no lo puede ver? Y usa un versículo para defender su doctrina, y si hubieran visto el contexto, hubiera tirado por el suelo todo lo que él estaba afirmando. Yo mismo, cuando él estaba hablando, le decía a mi esposa: ¿pero qué le está pasando a este hombre? ¿Dónde está? Oh, hermano, es así de sencillo. La gente se enreda con la doctrina de la predestinación, con la doctrina de la elección, pero es sencillo: nadie puede venir. A mí me ha dicho gente, me lo ha dicho: ¿cómo así? Pero es que ustedes creen que solo son los elegidos, y si una persona que no es elegida quiere venir a Cristo, el Señor le cierra la puerta. Un momentico, es que nadie va a venir si no es elegido. Antes van a odiar al Señor, no van a querer, le van a cerrar las puertas, uno lo invita, para allá con su religión.
Lo sacan a uno, son enemigos. Vean, a mí me miran mal, porque saben que soy pastor. No me quieren, y yo ni los conozco. Pero sí me han oído predicar y saben dónde estamos. Punto número 2, una respuesta contundente. Una respuesta contundente ahora, versículos 20 y 21. Romanos 9:20. Más antes, y ahí uno quisiera, y Pablo quiere contestar la objeción, pero él va a poner un ejemplo. Mire cómo, hermano, si hubo alguien fuerte, aquí está el apóstol Pablo. ¿No entiende? Dios, entonces el hombre no es culpable, pero el problema es que Dios es soberano. ¿Y quién puede resistir a su voluntad? Y entonces Pablo le dice, más antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Qué respuesta, no? Usted quisiera que él sacara una respuesta y le dijera, no, es que esto es así, 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 así. Y mire Pablo donde va, ¿quién eres tú? Dios amó a Jacob, aborreció a Esaú. Dios tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Tuvo misericordia de Moisés, no de Faraón. A Faraón lo endureció, a Moisés le dio la misericordia. Y usted ahora me lanza esa objeción de que entonces no son culpables, pues le voy a contestar, ¿quién eres tú? Pedacito de nada, pudiera decir así, para que alterques con Dios. ¿Qué es la criatura, hermanos, para altercar con el Creador? El punto es que nosotros muchas veces no hemos entendido quiénes somos. Y ahí es donde viene la distinción, ahí es donde viene Dios, es separado de nosotros. La palabra santo son uno de los atributos más grandes que Dios, estábamos en el seminario viendo los atributos de Dios, decíamos, bueno, ¿cuál es el atributo? No sé si decirlo más grande o que no, es que no lo hay. Pero lo único que sí sabemos es que el único atributo donde dice que habla de 3 veces que Dios es la santidad. Dios es santo, santo, santo. No dice que Dios es verdad, 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 o Dios es justo, justo, justo. No aparece. Solamente aparece que Dios es santo, santo. Ahora, ¿por qué de esta manera? Porque, hermanos, la palabra santidad implica que Dios es diferente a la criatura. Y ojalá entendamos eso. Él es distinto a nosotros. Quiere decir que Él no actúa como nosotros actuamos. Es diferente y eso tenemos que tenerlo claro. Entonces, por eso, ¿quién eres tú, criatura, para que alterques con Dios, que es el Creador? Y ahora entra, dirá el vaso de barro al que lo formó. ¿Cómo lo llama ahora? Vaso de barro. Dios es el alfarero y usted solamente es un barro. Somos barro en la mano del alfarero. Dirá entonces, ¿acaso dirá el vaso de barro al que lo formó? ¿Por qué me has hecho así? Es decir, ¿tiene la potestad para decir eso? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa, un vaso para honra y otro para deshonra? La Nueva Versión Internacional dice de esos 2 versículos, respondo, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? Hermano, muchas veces nosotros callamos más bien. Imagínense usted aquí en esta ciudad, no sé cuántas personas puedan haber en un edificio, en una torre, y se viene esa torre, se matan todos, mueren niños, ancianos, de todo. ¿Qué hacemos nosotros? O usted va a gritarle a Dios, ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué lo permitió? ¿Acaso no tienes cuidado? No podemos. Respondo, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro? Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la modeló, ¿por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras para fines ordinarios? El hombre entonces, hermano, por ser criatura, y lo que él está diciendo aquí Pablo es que no tiene ningún derecho de altercar con Dios por ser una criatura. Y como le dije ahora, es un atrevimiento que la criatura se compare con el Creador, porque quiera ponerse de tú a tú, hermano. Pablo usa la analogía del barro y el alfarero, donde quien decide lo que hará con el barro es el alfarero y no el barro. Cada utensilio de barro fue hecho con un fin. Miremos un momento, 2 Timoteo 2, 19 al 21, Pablo dice esto.
cada utensilio fue hecho con un propósito. Dice 2 Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, podríamos decir que los que son de Dios, conoce el Señor a los que son suyos, sino que también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos, veamos 8 días del que Dios tiene misericordia, y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, el instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda obra buena. Pablo ahí está diciendo entonces que en una casa hay todo tipo de utensilios, hechos tal vez con el mismo material, aunque una nos habla de otro tipo de material. Es decir, Dios como alfarero entonces decide el uso que le dará a cada vasija que ha hecho. El punto es que Dios tiene la libertad, en este caso, que es la objeción que están poniendo acá, Dios tiene la libertad de salvar al que quiere de todo el mundo. Él es el único que puede decidir, tiene la libertad, tiene su voluntad, dice su beneplácito, como Él quiere de salvar al que Él quiere. Pablo toma también esta expresión de algunas citas, y le voy a mostrar algunas citas donde el apóstol Pablo fácilmente se cree que las toma. Como le dije, hay muchas, aunque hay una que creo que es la más, pero miremos esta. Isaías 29:16. Isaías 29:16, se la voy a leer en la Nueva Versión Internacional, un poco más entendible. Dice aquí Isaías: qué manera de falsear las cosas. ¿Acaso el alfarero es igual al barro? Así lo dice Isaías. ¿Acaso le dirá el objeto al que lo modeló: él no me hizo? El objeto le va a decir al que lo modeló: él no me hizo. Y luego dice: ¿puede la vasija decir al alfarero: él no entiende nada? ¿Puede la vasija decirle al que lo hizo, al alfarero: ¿qué va a saber de eso? Se puso a tratar de fabricarme y me dejó tan feo que usted no sabe de eso. Más o menos es la idea, y eso es lo que está tomando el apóstol Pablo. O lo tomó también de Isaías 45:9. Isaías 45:9 en la Nueva Versión Internacional otra vez: ay del que contiende con su hacedor, ay del que no es más que un tiesto entre los tiestos de la tierra. Y luego dice: ¿acaso el barro le reclama al alfarero: fíjate en lo que haces, tu vasija no tiene agarraderas? O sea, ¿puede la vasija levantarse contra el alfarero y decirle: mira, me hiciste deforme, me hiciste mal, a mí no me hizo agarraderas, al otro sí? No, hermano, no, es que el barro, ¿qué es? Barro. El alfarero tiene toda la sabiduría para hacer lo que quiere, hacer la vasija que quiere, y el barro nunca va a objetar, ni va a decir, ni va a rechinar, ni va a decir nada. Y lo que Pablo está tratando de decir: entonces, ¿por qué usted va a objetar contra Dios? Porque según usted, Dios debió elegirlos a todos, y si no los elige a todos, entonces Él es culpable por no haberlos elegido. ¿Qué te pasa? Pedacito de nada. Ahora, en Jeremías 18, y creo, no sé si esto obviamente Pablo lo tomó de dos versículos, pero es que este es impresionante. Jeremías 18, déjenme lo leo del 1 al 9. Jeremías 18. Porque es que él está diciendo vasos de barro. Y ahora mire lo que pasa. Jeremías 18:1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero. Dios manda al profeta a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Dice Jeremías: y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda donde hacen las cosas. Y note: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. La vasija de barro que él hacía se echó a perder. No sé si usted ha visto cómo hacen el barro, ¿no? Los moldes. Dice que se echó a perder.
y volvió y la hizo otra vasija. Pero note acá el énfasis, según le pareció mejor hacerla. Y se había hecho una vasija, pero se le echó a perder, entonces volvió, hizo una nueva, pero dice que esa nueva la hizo según le parecía mejor hacerla. Ahora note acá, entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, eso fue lo que él vio, pero ahora viene la palabra de Dios. No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. ¿Cómo así? Dice Jehová. Ahora dice, he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano. Si mire que nos trata de barros todavía, somos barro en las manos de Dios, oh casa de Israel. Dice, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, ahora note acá, para arrancar y derribar y destruir. Y está diciendo, más o menos en el contexto, como a ese alfarero se le volvió esa vasija de barro pedazos, yo puedo también a las naciones destruirlas, dice acá, en un instante, ¿no? Es lo que yo puedo hacer. Puedo arrancar, puedo derribar y puedo destruir. Luego dice, pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, y en un instante otra vez, y en un instante hablaré a la gente del reino para edificar y para plantar. El mismo Dios, hermano, como ese alfarero puede derribar, puede destruir, pero ese mismo Dios puede levantar, puede edificar. ¿Cómo le parece? ¿Ah? Y eso fue lo que aprendió Jeremías, y el apóstol Pablo toma eso y lo trae como una analogía para enseñar. Eso es lo que hace Dios en la elección, porque y en la Biblia lo dice. O sea, uno puede ver figuras del Antiguo Pacto hablando de esto para darnos un entendimiento de la manera como Dios actúa. El comentarista William Hendrickson dice aquí, la idea principal que Pablo transmite es esta: si aún un alfarero tiene derecho de hacer de la misma masa de arcilla una vasija para honra y otra para deshonra, entonces ciertamente Dios, nuestro hacedor, tiene el derecho de escoger de entre esa misma masa de seres humanos que por su propia culpa se han precipitado en el fondo de la miseria, a algunos para vida eterna, y dejar que otros permanezcan en el abismo de la ruina. Dios es el que decide qué va a hacer con esa masa. Otra vez, el punto es que no nos hemos visto, no nos habían enseñado la palabra, que Dios nos veía como una masa putrefacta. ¿Cuándo pasó eso? Adán. Eso lo vimos en Romanos 5. Adán pecó y por ahí pecó toda la raza humana. Quedó totalmente perdida, separada. El alma que pecare, esa morirá. Nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, dice Romanos 3:23, están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Esa destitución vino de allá. Así que nosotros nacimos destituidos de la gloria de Dios. Una masa putrefacta. Todos los seres humanos. Y metafóricamente Dios está hablando y está diciendo, todos como ese barro putrefacto, así nacimos. Pero ahora Dios, ¿qué hace? De esa misma masa hizo a los seres humanos, pero unos los hizo para honra, vasos de misericordia, y otros los hizo para deshonra, vasos de ira. Ahora, ¿la masa podrá altercar contra Dios? No, obvio que no. Y entonces nos lleva al punto número 3, versículos 22 al 24. Pudiera ser un propósito en la soberanía de Dios. Es decir, Dios tiene un plan, hermanos. Dios tiene un propósito. En la soberanía de Dios hay un propósito al hacer los vasos de ira y al hacer los vasos de misericordia. Dios tiene un propósito. Versículo 24. Versículo 22. ¿Y qué? Si Dios, note que es Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, ¿qué quería Dios? ¿Qué quería mostrar? Su ira. ¿Y qué quería? Que se notara su poder. Note, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Hay gente que quisiera quitar esto de la Biblia. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para la gloria. Doble predestinación, como lo llama de ahí.
a los cuales, dice, también ha llamado, pero ahora viene a aclarar otra vez Pablo, esto es, a nosotros. ¿Y quiénes son nosotros? Pues Pablo, que está escribiendo la carta, y los romanos, a los cuales él está escribiendo la carta, que son tanto judíos como gentiles, y obviamente por ahí a toda la iglesia en todos los tiempos. Por eso dice Pablo, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, de los creyentes, pero mire de dónde, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Vuelve y otra vez dice, ¿cuál es el Israel de Dios? Los creyentes. ¿Cuál es el pueblo de Dios? Los creyentes. ¿De dónde vienen? De judíos y de gentiles. ¿Quiénes son? Los que han creído. ¿Y por qué han creído? Porque Dios los ha elegido. ¿Y por qué los otros no? Porque no están en el plan de redención, por lo tanto no son pueblos de Dios. Así el Israel sea étnico ahora mismo, pero si ese étnico Israel ahora no cree en Cristo, son vasos de ira. No son el pueblo de Dios. La Nueva Versión Internacional de estos tres versículos dice así: ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción? Un pueblo que es objeto del castigo de Dios, destinado a la destrucción, es decir, Dios va a enviar la ira allá. 23. ¿Qué si lo hizo para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objeto de su misericordia y a quienes de antemano preparó para esa gloria? Esos somos nosotros, a quienes Dios llamó, no solo de entre judíos, sino también de entre los no judíos. Ahora vamos a ver cómo la Biblia habla de esos vasos de ira. Apocalipsis 6, 9 al 10, vemos ahí que la paciencia de Dios, porque dice que Dios tuvo paciencia, soportó aquellos vasos de ira, tuvo paciencia, en su paciencia. Ahora esa paciencia la vemos en Apocalipsis 6, 9 al 10, que inclusive los que están allí están clamando, ¿no? Mire, dice, cuando abrió el quinto sello, ahí viene a hablar de los sellos, ahora leemos el sexto. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Ahí estaban los que habían muerto. Y clamaban a gran voz, dice que Juan los vio, o escuchó, porque clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Estas almas que habían muerto por causa de Cristo, por causa de la palabra, estaban clamando: ¿cuándo el Señor va a venir a juzgar? Entonces lo que nos está diciendo es que de alguna manera Dios está teniendo paciencia todavía con aquellos que son objetos de su ira. Y ahora la Biblia así lo dice, Romanos 2, 4, ya lo hemos leído, pero dice: o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dios está teniendo paciencia de estas personas para que se arrepientan. Ahí vemos la paciencia de Dios. Otra paciencia, Lucas 13, del 6 al 9. Lo que Pablo dice, que Dios los soportó. Y hermano, y Él los sigue soportando. Cuando uno ve tanta maldad, tanto pecado en los hombres, Dios sigue con su paciencia soportando a estos que son objetos de su ira. Pero esa paciencia tiene un límite, va a llegar el día de la ira. Por eso se llaman vasos de ira. Lucas 13:6 leemos: dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, no lo halló. Ahora de la paciencia, porque esa viña ahí estaba representando a Israel. Vino a buscar fruto y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años. ¿Cuánto? 3 años. Mire qué paciencia. He aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, ¿para qué? Inutiliza también la tierra. Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año. Más paciencia. Déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortará después. Hermano, Dios sigue teniendo paciencia con todo el mundo. Como digamos el domingo, y si no hay fruto digno, de un arrepentimiento genuino, el Señor la va a cortar.
a cortarla, como dice el mismo Mateo. El hacha está puesta a la raíz de todo árbol y será cortado, y luego esas ramas cortadas van a arder en el fuego. Se llama la ira de Dios. Son los vasos preparados para la ira, para la destrucción. Dios en el tiempo del fin hará entonces notoria su ira y su poder en los vasos de ira, recibiendo por este hecho mayor gloria. Y eso es lo que tal vez la gente no ha entendido, pero Dios así lo dice. El propósito de Dios entonces, ¿cuál fue? Soportar a esos vasos de ira, tener paciencia y esperar, porque hay un día que se llama el día de la ira de Dios, donde Dios va a derramar su ira en el infierno allá. Pero el asunto es que esto le va a glorificar, le va a honrar, va a exaltar, hermanos, su poder, va a exaltar su justicia, la justicia de Dios, es decir, Dios va a recibir más gloria. Es lo que yo dije acá la vez pasada. Dios pudo haber enviado a todo el mundo al infierno. ¿Y qué iba a ser exaltada? Su justicia, porque es justo. Dios pudo haberlos salvado a todos y enviarlos al cielo. ¿Y que iba a ser exaltada? Su misericordia. Pero Dios quería, y así está en el decreto de Él, que su gloria, que su misericordia y que su justicia fueran exaltadas, recibieran gloria. ¿Cómo va a recibir Dios gloria en su justicia y va a recibir gloria en su misericordia? Salvando a unos y enviando a otros a la condenación. Es la única manera, no hay otra. ¿Pero por qué así, hermano? Porque es que el asunto de la Biblia y de Dios es la gloria de Dios. Dios salva a unos para su gloria. Dios envía a otros al infierno para su gloria. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Aquí no importa el hombre, aquí importa es la gloria de Dios. Aquí no importa la criatura, aquí importa es el Creador. Así que lo que conocemos hoy de iglesia, hermano, que salta la criatura, es muy delicado eso. Si entendiéramos eso, hermano, si entendiéramos que lo que importa es el Creador, tú y yo, hermano, haríamos todo para mantenerlo honrado a Él. Amén. El pastor John MacArthur, él, en esta parte dice: Dios determinó permitir la presencia del pecado en su creación porque esto le dio la oportunidad para mostrar su ira. Mucha gente, ¿y por qué permitió ese pecado? Dice el pastor MacArthur: esto le dio la oportunidad a Dios para mostrar su ira. Dios es glorificado al hacer un despliegue de su ira, así como lo es al extender su gracia, porque estos dos atributos, por igual, al lado de todos los demás, forman parte de su naturaleza y carácter divinos, los cuales son perfectos y permanentemente congruentes en sí mismos y dignos de afecto y adoración. Incluso el enojo, la venganza y la retribución de Dios, que son derramadas sobre los pecadores, son aspectos gloriosos de su carácter, porque hacen un despliegue de su santidad majestuosa. Hermano, cuando Dios envía a alguien al infierno y derrama su ira, lo que está siendo exaltada es su santidad. Porque Él está siendo justo al enviar a aquellos que quebrantaron su justicia, su carácter, atentaron contra el carácter de Dios cuando atentaron contra la ley moral de Dios. Se atentó contra el santo carácter de Dios, la santidad de Dios. Cada vez que tú y yo pecamos, hermano, lo que estamos denigrando es de la santidad de Dios. Si entendiéramos eso. Pero el pecado atenta en este caso, o denigra, ofende la santidad de Dios. La ira de Dios es real, mis amados hermanos, pero el creyente ha sido libre de ella. Gloria a Dios. Mire lo que dice 1 Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. El creyente en Cristo Jesús ha sido librado de la ira venidera. 1 Tesalonicenses 5:19 nos dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios no nos puso para ira. El creyente, el elegido, el que es vaso de misericordia, él no está expuesto y nunca estará expuesto a la ira de Dios. ¡Qué bendición! Hemos sido librados de la ira de Dios. No así el que no se arrepiente, no así el que no es creyente.
Ahora vamos otra vez a Apocalipsis 6, pero veamos desde el 12 hasta el 17 para ver qué le va a pasar a aquellos que no son creyentes. En este caso, como estamos viendo esta noche, aquellos que son vasos de ira. Los vasos de misericordia, hermanos, no son afectados por la ira de Dios, pero los vasos de ira, como su nombre mismo lo dice, son afectados, son objeto de la ira de Dios. Apocalipsis 6:12 dice: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y ¿cómo diría? De una vez, temblor, y el sol se puso negro como tela de silicio, cuando abrió el sexto sello. La luna se volvió toda como sangre. ¿Qué está pasando acá? Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Esto es asombroso. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. ¡Oh! ¿Por qué? 15. Aquí está la consecuencia. ¿Por qué todo eso? Y los reyes de la tierra, note, los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, ahora, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Cuando aparece y llegue el día de la ira de Dios, hermano, todo va a ser un caos. Mire la creación, lo que le pasó. Y aún los hombres que estaban allí objetos de la ira, aunque estos son metáforas, pero está diciendo, ellos se escondieron buscando, como no pudieron esconderse al ver la ira de Dios, ellos preferían la muerte. Hay otros de esos que dicen que buscarán la muerte y no la hallarán. Y le decían: roca, peñas, caigan sobre nosotros, no sé, escóndenos del rostro de aquel que está irado. Dice que la ira, dice, y escondenos del rostro. ¿Cómo será eso? Del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Hermano, tú y yo conocemos al Cordero inmolado, pero tú y yo no conocemos, y no lo vamos a conocer, al Cordero airado. Los impíos, los que no se arrepienten, aquellos que rechazan a Cristo, aquellos que rechazan el Evangelio, van a encontrarse con la ira de Dios. Y si la misma naturaleza va a temblar y se va a conmover, ¿cómo será, hermano, esta gente? Por eso dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No, tú y yo no conocemos a Dios, hermano. Pero esto va a ser muy terrible. Los vasos de ira preparados. Comencé como 5 minutos tarde, no, 5 minutos más. Solo, hermanos, escapamos de la ira de Dios por la misericordia que Dios tuvo de nosotros. Tú y yo escapamos. Y si alguien viéndome por acá que todavía no se ha arrepentido, solamente puede escapar de la ira de Dios con un arrepentimiento genuino, como lo dice Efesios 2, del 1 al 7. Voy a leerlo todo para que lo miremos. Mire lo que dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Teníamos una muerte espiritual. Y luego dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, así éramos nosotros, como todo el mundo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Note acá: y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, nosotros estábamos expuestos a la ira de Dios. Pero mire el versículo 4: pero Dios, ese pero cambia todo. Pero Dios, note, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Aquí está el propósito: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Vemos el propósito aquí de
de los vasos de misericordia? Mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Y con los vasos de ira, ¿qué? Mostrar al Cordero airado. Ahora, por eso la soberanía de Dios en la salvación exalta y glorifica la gracia de Dios. El mismo Efesios, pero 1, del 3 al 6 lo leo. Efesios 1, del 3 al 6, que sería la otra parte. Ya vimos los vasos de ira. ¿Qué va a exaltar? La ira de Dios, el enojo de Dios, todo lo que conocemos, la justicia de Dios, su carácter de indignación que tiene Dios contra el pecador. Pero por la otra parte, la misericordia exalta, glorifica su gracia. Miren lo que dice Efesios 1:3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. Ahí está la elección, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos escogió en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. La salvación de nosotros le da la gloria a Dios, alaba a Dios. La no salvación de los vasos de ira honra y glorifica a Dios en sus atributos de justicia y de venganza, de ira. Y el versículo 24, para terminar, que lo enlazaré con el tema dentro de 8 días también. Pablo dice algo allí, que ya lo había dicho: a los cuales también ha llamado. A esos vasos de misericordia los ha llamado, porque si no, no hubieran venido. Pero esto a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. El Señor llama de judíos y de gentiles, por eso dice: predíquele a todo el mundo, para llamarlos. ¿Y quiénes van a venir? Los vasos que Él preparó de misericordia van a venir. Ya lo ha dicho Romanos 8:30, y a los que predestinó, a estos también llamó. Es decir, todo se tiene que llevar a cabo. Dios los llama, los llamó porque los predestinó, por eso los llamó. Si no son predestinados, aunque los llamen, no van a venir. Igual los llaman para hacerlos responsables de eso. Entonces, este llamamiento, hermanos, es tanto judíos como gentiles, y por eso Pablo está entrando allí para decir otra vez, hablar del remanente. Entonces falló la promesa como comenzamos Romanos 9. No, Señor, porque Dios tiene un remanente elegido por gracia, y ya 3 veces lo ha reafirmado. Amó a Jacob, aborreció a Saúl, tuvo misericordia de Moisés, mas endureció a Faraón. Porque tiene misericordia, que quiere tener misericordia, y Él ha preparado unos vasos para ira y otros vasos para misericordia. Todo esto cabe en el tema de la soberanía de Dios en la elección. ¿Qué vamos a hacer nosotros, hermanos? Como somos elegidos, nosotros lo que podemos hacer es rendirnos a Él, alabarlo, bendecirle, darle gloria, gozarnos de la elección, hermano, y vivir una vida rendida a Él en obediencia. Amén. Nunca alzar nuestra voz. Que lo hagan los que no la entienden. Nosotros, entendiendo la elección, hermano, que estamos aquí no porque lo merecemos, por su gracia, y eso fue en Él solamente. Qué bendición. Amén. Oremos.